vamos a hablar de la unidad didáctica como uno de los formatos posibles de ser utilizados en el nivel inicial, principalmente en las salas de 4 y 5. Pensando en la posibilidad de enriquecer los aprendizajes y los modos de planificar la enseñanza, nos encontramos con diferentes formatos. Uno de ellos es la unidad didáctica. La unidad didáctica en sí misma representa una unidad de sentido, como bien indica la parte inicial de su denominación, porque nos permite, como docentes, incorporar una serie de saberes propios de la enseñanza del nivel inicial en un formato que adquiere sentido de realidad en los aprendizajes de los niños y niñas. Por el simple hecho de que parte de una porción de la realidad para poder significarla y darle sentido. Pensar de este modo la educación y pensar de este modo la enseñanza permite valorar que los distintos formatos nos dan una serie de utilidades o de posibilidades, opciones, dentro de la lógica de la planificación en el nivel inicial para darle sentidos múltiples a esas significaciones. Algunos de los principios que desarrollan los autores para pensar la unidad didáctica representan parte de lo que hemos desarrollado en videos anteriores acerca de la idea de globalizar o de globalización. La propuesta de unidad didáctica concretamente ofrece un modo articulado y global de pensar el nivel inicial, de pensar esa planificación, de pensar la enseñanza en sí misma. No estaríamos hablando solo de juntar una serie de contenidos, sino de darles un real significado dentro del contexto en el que se desarrolla. Cualquiera de los elementos que tome de la realidad, cualquiera de las partes que tome de esa realidad para poder significarla en el contexto de la sala, tiene que tener un sustrato de base social y natural, digamos contextual, para poder pensarlo con real sentido. Otro de los principios que podemos pensar para la unidad didáctica es que una parte de lo que nosotros estudiamos dentro de esa unidad no sería la totalidad. ¿Vieron el juego que habla de el interjuego que se da entre las partes y el todo? Bueno, justamente tenemos que tener en cuenta que una parte o varias partes unidas de esa totalidad como modo de desarrollar una unidad didáctica o una unidad significativa desde el lugar de la organización de la enseñanza, no significa que den cuenta de la totalidad de esa situación o recorte de la realidad. Esta porción que tomamos de la realidad para estudiarla, significarla y transmitirla a un grupo de niños y niñas en el nivel inicial, da cuenta solo de eso, de una parte de esa realidad. Lo que no significa que traspolar esas partes, esas pequeñas partes a una totalidad nos dé la idea del todo. Esto lo habla muy bien la teoría de la Gestalt, que justamente da cuenta de esta significación, que no podemos juntar varias partecitas y darle una significación de totalidad, porque probablemente en el camino de esa reconstrucción hayan partes que no han sido significadas, estudiadas, visualizadas. Y el tercer principio, bueno, entonces
estaríamos hablando de dos principios hasta aquí. El primero es el que les acabo de decir, de que no todas, no todas las partes conforman ese todo, solo son partes. Y que la globalización-articulación es el principio por el que nos debemos guiar, entendiendo toda esta lógica siempre desde una perspectiva globalizadora e integradora. Es decir, que tomamos parte de la realidad para poder darle real significado. Porque no debemos desconocer, no debemos olvidar que dentro del modo de aprender de los niños en el nivel inicial, de los más pequeños, las más pequeñas, aprende sus significados de modo concreto, anclado en la realidad. El mundo de la construcción de los significados de las abstracciones, de los conceptos más complejos, solo se adquieren con posterioridad de acuerdo a la lógica de desarrollo de ese niño o niña. Y el tercer punto al que vamos a arribar es a la idea de que la centralidad, la otra centralidad, el otro principio es el juego. ¿Sí? El juego aparece como un elemento primordial a la hora de enseñar en el nivel inicial, porque justamente se transforma en un vehiculizador de tantos contenidos y tantos aprendizajes posibles. El juego aparece como una clave, como una metodología, como un contenido que requiere de ser instrumentado en un primer modo, porque justamente el juego que conocemos es el juego natural, digamos, la naturaleza del niño o niña es el jugar. Dentro de la sala, dentro del nivel inicial, le otorgamos otros sentidos que justamente están ligados al proceso de enseñanza, a la idea de enseñar. Y como corolario final, al logro de algunos aprendizajes por parte de ese grupo de niños y niñas. La centralidad del juego, por ejemplo, puede ser visualizada a través de juegos dramáticos, los espacios que ya están constituidos dentro de las salas de 4 y 5 principalmente están ligados a la sectorización que permite poner en diálogo esas actividades lúdicas, esos juegos con los niños y niñas de la sala. Es importante reconocer que es un elemento que no debe faltar. Pero lo cierto es que no todo lo que se enseña dentro de la sala del nivel inicial es ludificable, digamos. No sería la lógica de convertir todo en juego, sino aquellas acciones que sean posibles de ser internalizadas a través de esta participación más activa de parte del niño. Y no es solo participación activa, sino que también incluye esa cuota de creatividad y de responsabilidad y de inclusión, digamos, de posibilidad que incorpora el juego a la hora de ser jugado por ese niño o esa niña. El juego en sí es el lugar natural de ese pequeño polluelo. Entonces lo bueno de poder posibilitar el juego es que justamente es el lugar en el que ese niño o niña se sienten cómodos. Entonces, habilitar esos espacios dan, digamos, un cierto nivel de garantía, salvo que hayan algunas situaciones particulares relativas, bueno, a cada uno de los niños, que pueden haber algunas situaciones que impidan
ese juego, pero bueno, deberán ser tratadas de modo particular, digamos, para que sean solucionadas, digamos, o atravesadas del modo que sea necesario. Lo cierto es que el juego va a permitir que esos niños se incorporen a la vida de la sala y a la vez puedan vehiculizar aprendizajes. Vamos a decir entonces que la unidad didáctica es un recorte de la realidad social y natural y que permite eh, dialogar con esa realidad, pero solo tomar una parte de ella para poder ser estudiada, para poder ser convertida en un contenido a enseñar. Por supuesto que cualquier unidad didáctica debe permitir elaborar una serie de acciones por parte de los niños y niñas que los haga partícipes de manera activa, ¿sí? Y a la vez que proporcione esta idea de integralidad, un conocimiento que no solo se guíe por algún aspecto de ese conocimiento. Pueden haber, como siempre digo, habilidades a desarrollar, conocimientos más específicos, de carácter más teórico o argumental. Pueden haber algunos desarrollos intelectuales que se produzcan, habilidades, destrezas, ¿sí? Conocimientos varios y algunos conocimientos sociales o que tienen que ver con el desarrollo personal de ese niño o niña acorde a su desarrollo evolutivo. Y siempre que haya claridad en qué enseñar, podemos apostar a pensar en el cómo enseñar eso que tengo claro que quiero enseñar. Entonces el qué y el cómo son de alguna manera los principios que van a orientar el desarrollo de una unidad didáctica. Y tener en cuenta también que una unidad representa una serie de sentidos planificados, ¿sí? Hay una estrategia previa al momento de desarrollar ese contenido, ese conocimiento, que implica una serie de ciencias o de disciplinas que confluyen para poder explicar ese recorte elegido, ¿sí? Entonces, de esta manera definimos la unidad didáctica como esa carga de sentido planificada que tiene una finalidad, que tiene contenidos definidos y que va a desarrollar a partir de la confluencia de varias disciplinas un modo de planificar o un formato de planificación. Entonces se constituye en uno de los modos básicos de planificación, principalmente, y diría que casi de manera exclusiva para las salas de 3, 4 y 5 años, las que se corresponden con jardín de infantes.